pizza cordero y ¿nadie tiene una pizza? ¿Vos, Robert? Voy a pedir. No, no está nadie cordero. Bueno. Tengo esa planta, no busca. Tenían arriba en un armario. En el armario de acá de frente con el pizza. ¿Alguien sabe? ¿Entra ahorita? Un truquito, Robert. Una doblita. Una doblita. Para que compañeros. ¿Y tienen cena de egresado o no? No, no informaba nada. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Tienen cena de egresado? ¿La crisis? Exacto. El coco. ¿Qué? El coco. Me invitan a un café arriba. Una casa, una caldera y caldera vaquero y como se llama. Todo bien. No le van a dar permiso. Los solteros, mamá. Yo la pago, pero no le digo. En la caldera hay una casa linda para. Estamos ahí, Tiene un salón de juego. La casa. Gracias. Yo ahora nada. No hay nada. Tienen que hacer algo. Buenas, pasen. Después nos van a ver, ¿no? Ojalá. No. En realidad quería aprovechar porque estuvo buena la exposición que hicieron otra vez. En general estuvo buena. Creo que no había mucha expectativa. Pero está bueno porque esas formas se hacen conocer, aparte lo que sí nos falta, y creo que como dijo todo, es que hay mucha desunión. No está bueno eso. En general en la vida, en todo ambiente hay desunión, pero por lo general hay que tratar de ser más. Porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar el otro. Y más en lo que es salud pública, había un ministro, no se lo conocían, ¿cómo se llama el ministro que hizo usted? Un ministro que había hace un tiempo atrás. Entonces decía que la salud era un trabajo en equipo, que el que no lo entienda así, que deje la salud. ¿Sí, verdad? Porque uno puede hacer su trabajo independiente, sea privado o estatal. El trabajo tiene que ir de la mano en este caso, con nosotros, con el diagnóstico del médico, el médico interactuar con el bioquímico, con el técnico, con el enfermero. Entonces todo un equipo para que así se pueda sacar adelante. Como decía varias veces, el bioquímico o el técnico puede ser un factor importante para diagnosticar una enfermedad. Creo que varias anécdotas ya le conté que en las que uno lo orienta al médico, quizás el médico está en otra, está despistado, o quizás no tuvo, digamos, la información suficiente como por diagnosticar una enfermedad, y que es lo que hizo, bueno, lo orientó, y eso es nuestra función. Y ustedes son parte del equipo del laboratorio. Y el bioquímico, si el técnico, no nada. Por ahí uno puede hacer el laburo del técnico y todo lo que sea, pero digamos, cuando uno trabaja en cantidad, tampoco lo puede hacer, y si se trabaja con menos cantidad, en el privado, por ejemplo, no te rinde. O sea, un bioquímico que tiene para un laboratorio para uno solo, o sea, bioquímico solo trabajando, seguramente no le va a dar. Va a terminar cerrando porque no le da. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Producir, y para producir tienen que tener, y en eso lamentablemente los números son importantes. Bueno, ahí usted tiene laboratorio privado, ¿no? Los times, bueno, para mantener el laboratorio privado, más con esta, hay también como un monopolio, digamos, que predominan los laboratorios grandes, que son los que prácticamente hacen todo. Los laboratorios chiquitos más que nada derivan, sacan sangre para separar el suero y derivan ese suero para el laboratorio le informa y simplemente son prácticamente intermediarios, y no está bueno eso. Pero bueno, lo ideal sería que cada laboratorio haga su propio, pero tampoco no le conviene. Yo si tengo un laboratorio privado, me conviene mandar a que me hagan los análisis,
me informan, pero tampoco no tiene sentido ni tanto estudiar para hacer eso, no tiene sentido. A menos que el farmacéutico, cuando uno hace la carrera de farmacia, también hizo farmacia, y cuando uno hace la carrera de farmacia, uno lo preparan para desarrollar medicamentos. Y terminas atendiendo una farmacia como un almacenero prácticamente. Entonces no tiene sentido para ir a veces lo que estudiar con lo que hacemos. Y en nuestro caso sí, por lo menos podemos aplicar. Yo le pedí el programa porque revisar un poquito, tenemos casi todos los temas vistos, por lo menos los temas generales que yo lo que quiero que ustedes se den es más que nada la parte de la introducción era digamos común para toda la materia, bueno, en general para todo lo que ustedes hacen. Después bueno, vimos la parte importante de lo que es la microbiología, y lo que ustedes van a aplicar en el laboratorio son esas cosas simples que quizás las vieron, pero que a veces cuando van a veces uno no sabe, y como yo les digo, no lo puedo dejar pasar si ustedes no saben hacer una progresión de Gram, si no saben explicar una progresión de 100 Nielsen, o no saben qué se explica una toma de muestra. Eso es importante para ustedes, si bien es cosa que, bueno, que todos los años se critica pero nunca se avanza, es la falta de práctica. Lamentablemente ustedes se dan con... Yo calculo que como técnico, que sería el director, yo los tendría laburando en el laboratorio todo el día. Y lo teórico sería complementario, porque en realidad el técnico lo que más hace es la parte, por eso se llama técnico, la parte manual, la parte técnica, pero tampoco quita que ustedes desconozcan lo que están haciendo. Nunca hagan las cosas por hacerlas o por intuición, porque uno que hace, llega al laboratorio y ya van a ver cuando van a un laboratorio tienen una receta como de cocina. O van a hacer eso, van a hacer un puré y dicen cuánto es papa, y no es así. Ustedes lo van a aplicar, pero siempre tratar de tener un conocimiento mínimo de lo que están haciendo, para que más que nada cuando a ustedes se les presente un problema, porque no siempre el color de rosa, no siempre le va a dar, por ejemplo, un valor, o por ahí le va a pasar que me pasó con una exalumna que estaba trabajando en, no sé si en Hospital de Milagro, en qué laboratorio, hizo una PCR y no se acordaba la dilución. Me preguntó, bueno, le expliqué cómo se hacía, pero eso supone que ustedes saben cómo se hace una dilución. ¿Saben o no? Se supone. ¿No saben cómo se hace una dilución? Sí, capaz que lo saben. De química, de todos modos, si no saben de lo que es laboratorio, ¿cómo se hace una dilución? Recuerden que yo tengo voy a hacer una PCR. La PCR, ¿qué es lo que hago? Mezclo dos gotitas. Dos gotitas en una placa oscura. Y esta placa tiene bueno, mezclo ahí, y lo que tengo que hacer es que esto no que hicieron como un gravidex o como una plata de remontadeo. Se hace lo mismo todos. Se mezcla la gotita del reactivo, que digamos es una reacción antígeno-anticuerpo, se aglutina, si es positivo, y si no aglutina, negativo. Entonces cuando se aglutina, ¿qué va a pasar? Yo a eso tengo que es positivo, pero para positivo eso no me dice nada a mí. Yo tengo que hacer una titulación. Entonces, ¿qué hago? Las plaquitas de esas tienen una serie de... vienen por lo general, son unas plaquitas negras que vienen con blancas, pero que tienen un círculo negro, porque como este es como un látex blanco, para que yo pueda ver en fondo negro y para que pueda ver la aglutinación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando a mí me da positivo yo directamente ya tengo que encontrar el título, o sea, hacer una dilución. Pero es simple. ¿Qué es lo que hago de acá? Tengo 50 microlitros. Primero voy a poner 50 microlitros de suero y 50 microlitros del reactivo. El reactivo ya viene con un gotero, esa gotita está calculada que es 50 microlitros. Siempre tiene, como lo que hacemos en el laboratorio por ahí para pichular, hablando vulgarmente, porque a veces los reactivos no nos alcanzan, entonces tenemos que estirar. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos una micropipeta de 20, medimos 20 de suero y 20 del reactivo, para no usar la gota, digamos, para poder tirar el reactivo. En salud pública casi no lo hacemos, pero a veces sí hay que hacerlo porque no hay reactivo y nos quedamos sin trabajar con un buen tiempo. Lo importante es que sean iguales volúmenes de suero que de reactivo. ¿Sí? Entonces un mezclo los dos, si me da positivo, se me aglutina. Entonces, ¿qué hago? Yo a todo esto le voy a poner una gotita, o sea, le voy a poner
50 microlitros. ¿De qué? Tío. El suelo y reactivo. Estoy haciendo una dilución. Vamos, 50 microlitros. Está por el 18. Entonces, esto tengo que, lo que yo tengo que poner acá es solución fisiológica. ¿Sí? ¿Por qué uso solución fisiológica? ¿Por qué creen que uso? Si no saben. Para hacer la dilución. Sí, porque justamente estoy leyendo. ¿Pero por qué uso? ¿Por qué? Para Porque aumentar el no volumen. afecta. Para aumentar el volumen y poder realizar la dilución. No, por eso va mejor. Pero el que no afecta la muerte. Ya no afecta a la muestra, que en realidad creo que estamos haciendo, estamos simulando el medio interno. La solución fisiológica tiene un pH parecido al pH interno, digamos, del medio interno, líquido. Entonces lo que hago es, no puedo utilizar agua, porque ya estoy variando la osmolaridad. Esto se llama, la solución fisiológica se llama una solución isotónica. Ya no va a ser, ¿te acuerdas cuando vimos la célula? Que hablamos de que tenía que ver la concentración de iones para que el agua, si había una presión distinta, el agua ingresaba y llegó un momento que la célula se llenaba de agua y se explotaba. O al revés, el agua escapa de la célula, entonces la célula disminuye altera su forma, digamos, su volumen. Entonces, para mantener inalterada la célula, que es lo que hago de ahí, aplico la solución fisiológica. Y ahora sí agrego, acá tenés 50 microlitros, acá agrego los 50, anótalo si quieren, le va a servir para cualquier trabajo. Ustedes van a hacer, van a levantar con la pipeta, con la micropipeta van a poner 50 microlitros, por el volumen que sea, pero siempre los doy iguales. Pongo 50 microlitros en todos los pocillitos. ¿Qué es lo que hago? Levanto 50 microlitros de suero, lo pongo acá y con la misma pipeta descargo y descargo. ¿Qué hago con eso? Mezclo. Voy a tener una solución, ahí se va a diluir, levanto 50 microlitros ya del diluido ese, ya no vuelvo a cargar, ya cargo, solamente cargo una vez el suero. Entonces lo que hago, levanto, paso al siguiente, mezclo, tengo que hacer varias descargas, vuelvo a levantar 50 y paso al siguiente. De acá sigo en este, así hasta el final. Al final yo voy a descartar el tipo de llevar. El char, parecido al del high char, digamos, también se hace eso. ¿No entiendes? El del high char también se hace eso, digamos, la cubeta. Claro, ahí es una dilución. Y se va pasando por abajo. Es lo mismo, ahí están haciendo una dilución. Entonces cuando al final van a descartar el tip y ese tipo lleva 50 microlitros de la mezcla. Sí, yo lo que hago por ahí cuando sospecho que va a ser la dilución mucho más mayor, yo lo que hago, dejo el tip con el líquido. Entonces si yo tengo, a la última me sigue dando positivo, yo tengo que seguir haciendo dilución hasta que me da negativo. Ahí cuando me dé negativo va a ser el título de la reacción. El corte va a ser, digamos. Exactamente, el punto de corte, entonces ahí ese va a ser el valor que yo voy a informar. Obviamente hoy hay, para hacer PCR ya directamente hay aparatos que miden la cantidad como la glucemia, no hay que hacer, digamos, nada. Pero yo hago la manual y es así, y hay muchas, el artritis reumatoideo, el asto, como se llama el BRL también, nada que ver con esto, pero también se hace la mía dilución. Entonces, ¿entienden? Levantan de acá, pasan a este, de acá pasan a este, de hecho van a pasar a este y así. Entonces, yo que voy a hacer, cuando ya tenga la dilución hecha, más o menos ojo, según como me dio esta aglutinación, me da muy marcada, así como leche cortada, muy marcada. Yo por ahí intuyo, a veces no es, digamos, significativo. Por ello, para ganar tiempo, no lo hago en este, sino lo hago en este. O depende de qué lo hago. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que me pide PCR. La PCR se llama, es una proteína que nos marca una reacción de fase aguda, es como el eritro. El eritro es un marcador de que algo está pasando en el organismo, pero no es alguna información fehaciente, porque por ejemplo la embarazada tiene la eritro alterada.
sea, no se pide directamente una eritrosedimentación a una embarazada, pues se sabe que te va a dar altísimo. Pero por ejemplo, una persona que está haciendo una hepatitis, una pancreatitis, esa eritro va a estar alterada. Ahora, si yo, ahí no me está, digamos, indicando tampoco nada de una infección aguda, o sea, una infección reciente. Si a mí la PCR me da una infección reciente, me va a dar alta la aglutinación esa. Si es una infección crónica, no me va a aglutinar. Pero si es algo así justamente específica para la relación de fase aguda, o sea, esto creo que lo deben haber visto en el inmuno, la respuesta inmediata a una infección, y se marca como justamente para la PCR. Entonces te van a hacer la dilución, cuando se desde acá también sigue dando la aglutinación. Entonces lo que tengo que hacer, tengo que seguir la que sigue. Si esta aglutinación un poquito más leve, me voy al siguiente, o si no paso a uno más. Entonces cuando ya haga un momento en que esto ya me da líquido, ya se va a quedar como una solución, no digamos con particular. Ahí yo digo que tengo el título de la reacción. Entonces, ¿cómo hago la dilución? Acá la dilución es 1 en 2. O sea, yo llevé un volumen de la muestra más el volumen de la dilución. Tengo dos veces el volumen, entonces voy a hacer acá va a ser la dilución 1 en 2. ¿Y acá cómo va a ser? 1 en 4. 1 en 4. ¿Y acá? En 8. En 8. ¿Y acá? 16. ¿Y acá? 32. 1 en 32. Y así seguimos. Y por lo general los reactivos ya tienen, digamos, el factor de dilución, que por ejemplo para la proteína C reactiva, supónganse que a mí el título me da en 8. 1 en 8. Entonces, ¿qué es lo que hago? Depende de qué marca el reactivo. Unos tienen 6 miligramos litro y hay otros reactivos que tienen 8. Entonces, según el factor que tenga el reactivo, yo multiplico. En este caso, 8 por 8 me da 64. Van a ser 64 miligramos litro el valor de la proteína C reactiva que yo tengo. ¿Entienden? Si el punto sería, por ejemplo, acá el 4, ¿cómo sería? 4 por el factor de dilución, 6 u 8. Como bueno, acá le dice con 8, porque hay marcas que tienen 8 y otras marcas que tienen 6, depende de eso. Pero yo con el factor de dilución multiplico por el título y ahí tengo el valor. ¿Sí? Lo mismo la reumatoidea, cada uno tiene su valor de factor de dilución que lo multiplica por el soporte, o sea por el título, y ahí van a informar. Esa es una dilución. Lo mismo, digamos, para la BRL, que también trae una placa de vidrio transparente. No sé si vieron cómo se hace una BRL. ¿No vieron? Van a una plaquita transparente. En ese caso ustedes lo que hacen van a poner el suero y van a poner la gotita del reactivo, van a mezclar y después así se ve en el microscopio. No se ve, digamos, a simple vista, pero se ve con la lupa del microscopio. Entonces ustedes van a ver como van a ver un círculo y van a ver puntitos, como coagulitos pero chiquititos. Si es negativa son puntitos nada más, pero si es positiva hay como grumitos negros. Entonces yo digo que es positiva, pero hay un factor que se llama, ¿vieron el inmuno? ¿No vieron nada de eso? ¿De RL, nada del factor el efecto prosona? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron ustedes? El prosona era cuando había más anticuerpos. Claro, el efecto prosona, digamos, es un falso positivo. Para evitar el efecto prosona es una aglutinación, digamos, que no se da. Entonces, para evitar eso, usted tiene que hacer la dilución. Es lo mismo, o sea, en la placa de la BRL, que ya está en vidrio transparente, van a hacer la dilución. Entonces van a poner la gotita de solución fisiológica en todas, y después, ¿qué van a hacer? Van a agregar la solución van a agregar el suero, van a mezclar por carga y descarga, pasan al siguiente, y así, si ya tiene dilucionado, entonces van a agregar el BRL en el primero, en el segundo, como sea, hasta que dé negativo. Ahora sí el efecto prosona, y ustedes lo hacen acá en la dilución. La primera dilución da negativo porque negativo ya fue el efecto prosona. ¿Entienden? O sea, es como un efecto alterado a un falso positivo. Entonces, todo lo que iba era que son cosas que ustedes sí tienen que saber hacer, porque cuando no saben hacer una dilución es como que
no sé, como que no sepan abrir la puerta más o menos. Porque esto, digamos, es cosa también de todos los días. Entonces, como les decía, que ustedes tienen que tener un fundamento de lo que hacen para que se den cuenta, así como ven que el efecto persona no es un efecto, digamos, no da resultados positivos, resultados confiables, entonces van a hacer la dilución y tienen que saber hacer la dilución y con qué van a hacer la dilución. ¿Entienden? Bueno, les decía que en sí en el programa vimos casi todo lo que nos interesa en cuanto a la materia. Esto no tiene nada que ver con la materia, pero por ahí, o sí, porque si estamos hablando de la BRL, estamos hablando de una sífilis. Que bueno, no es una sífilis confirmada, para eso tiene que hacer una relación ya con el treponema pálido, o sea, una relación específica. Ustedes saben que la BRL es una reacción que se hacía, bueno, empezó en realidad en los laboratorios de Gran Bretaña. Bueno, BRL es una sigla en inglés de la enfermedad de transmisión sexual, pero no es algo que nos diga que recientemente esa persona no es específico de una sífilis. Entonces, ustedes la BRL da positiva. Es una treponímica esa. Exactamente, una prueba indirecta, digamos, que no nos asegura. Por eso vamos a tener que hacer una prueba treponémica, o sea, hacer una reacción antígeno-anticuerpo ya con el treponema pálido, que sería el antígeno, y ahí vamos a confirmar que esa BRL en realidad es positiva. Por lo general, a mí, muchas veces me dio negativo el TIF, que es, digamos, el ITP, que es el treponema pálido, porque si hay BRL positiva, casi el 99% hay una sífilis. Pero también puede ser que quede en memoria, o sea, la sífilis ya se fue, porque ustedes saben que la sífilis es una enfermedad bacteriana, de un bacilo que produce, una bacteria que produce la enfermedad. Entonces, cuando se hace un tratamiento con antibióticos, no sé si usándose todavía, pero la penicilina 2 millones, creo que la que se utiliza y con eso ya está. Entonces queda como una huella, como una memoria en el organismo, y el organismo lo va a detectar como positivo. Pero no es que la BRL, o sea, no siempre la BRL es confirmatoria de la sífilis. Eso también, cuando me preguntan en el final por ahí, eso que una vez preguntaron chicos, si la BRL era, no lo pregunté yo, me preguntó un otro profe, si la BRL era confirmatoria de la sífilis, y dijo que sí. Bueno, yo me lo quería comer vivo, pero no pude. Así que tengan en cuenta esa cosa. Y bueno, después el otro de los temas que también vimos fueron con las coloraciones, que esas que ahora tiene clara. Seguramente antes que termine vamos a hacer coloraciones, si no lo hace la profesora ayer estuvimos hablando, capaz que lo hagamos junto con la profe. Yo voy a tratar de traer todo lo que tengo ahí para que vean el microscopio y también para que ustedes lo hagan. Porque es algo que se puede hacer, no es caro. Yo tengo igual reactivos que están vencidos, pero si ven, lo guardo siempre para que, porque creo que el año pasado no tenía traje, lo dejé acá, pero no sé si tanto es, pero igual tengo. Entonces lo que quedan por ahí vencidos lo guardo, entonces eso lo podemos utilizar para que lo hagan. Lo que está bueno es que ustedes hagan prácticas, siempre que puedan practicar, practiquen, porque no es lo mismo ver que hacer. Si ustedes ven, quizás yo le explico el ejercicio, no le va a quedar, si lo pongo a hacerlo y le voy explicando cómo hacerlo, le va a quedar más fácil, que no se lo van a olvidar nunca. Y las técnicas de coloración, eso sí vayan repasándola para que la sepan bien cuando vamos a la parte práctica. Igual no es difícil, tienen que tener bien en cuenta cuáles son los órdenes de los colorantes, de los decolorantes, para qué se utilizan, todo eso, que también son preguntas del examen. Y obviamente los fundamentos. Los fundamentos, como les decía, yo les di muy por encima. Los fundamentos tienen reacciones, por ejemplo, el tema de cómo se forma el complejo, ¿qué es lo que era el Lugol con el primer colorante? En la diagrama. El mordiente con el primer colorante es un complejo para justamente favorecer la adhesión del colorante al suero. Tiene, digamos, un fundamento, una reacción química, entonces que esto es largo, como digo, no se la di a usted, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que el Lugol hace un complejo con el colorante y justamente la función del mordiente, como pueden así, todos los pasos que digamos que siguen en la coloración, y que tengan bien claro qué es una coloración simple, qué es una coloración diferencial, cuál es el orden, porque acuérdense que si ustedes cambian el orden, está todo mal.
Si ustedes ponen decolorante antes de que el colorante, o ponen el segundo colorante antes que el decolorante, van a hacer todo mal y la reacción final no va a ser lo que, no van a obtener lo que ustedes quieren. Eso sería por lo general en lo que es coloraciones, como digo, lo más importante. Después en el tema del toma de muestra o cuáles son las muestras biológicas que pueden llegar al laboratorio, más de microbiología, que ustedes ya saben, puede ser sangre, puede ser esputo, puede ser saliva, puede ser líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial. Bueno, ya saben cuáles son todas las muestras biológicas que pueden llegar, escaras, pueden llegar por ahí costras de alguna lesión. Lo que se le ocurre, hay un montón de material que puede llegar al laboratorio, ustedes tienen que saber más o menos cómo lo van a procesar. Como digo, no se preocupen tanto por ahí, que les quede bien claro lo básico, eso es lo que es suficiente. Ustedes cuando vayan al laboratorio, obviamente en el laboratorio ya tienen su estructura armada y ahí van viendo cómo trabaja ese laboratorio. Creo que ya se lo dije un montón de veces, ¿no? Siempre adaptense el laboratorio a cómo se trabaja en el laboratorio. Si ustedes ven que se puede ir cambiando, lo van haciendo directamente, pero ya cuando el terreno esté tema pagado, como dice, cuando paguen el derecho de piso. Lamentablemente se sigue haciendo eso y el derecho de piso sigue pagando. No estoy de acuerdo con eso porque todo el mundo tiene derecho a todo, empezamos desde nada, digamos. Pero bueno, lamentablemente hay gente que no lo entiende así. Por ahí hay que son explotados porque no les pagan bien, porque lo usan para estas cosas. Entonces, prepárense lo mejor que puedan. Los que no tienen acceso a un laboratorio todavía, creo que eso es muy posible, para eso están acá. Hay muchos que se reciben, están por suerte trabajando, hay otros que están peleando todavía, así que vamos a depender de ustedes, de los contactos y de cómo se mueven. Y a veces también por ahí hay que ceder un poquito y tener paciencia y trabajar gratis, o por sueldo no tan bien pagado. Y hay otros que van a tener suerte que quizás ya entren en el laboratorio o tengan, digamos, un acceso más fácil. Lamentablemente que son cosas así. Pero bueno, eso es, digamos, lo que tenemos en la parte del programa y la parte de la teoría, digo, de las coloraciones, de la toma de muestra. Después vimos, bueno, todo lo que hace a la parte de desinfección, esterilización, eso quedó claro, ¿no? Creo que estoy haciendo un repaso del programa. Lo único que nos está faltando, bueno, que ya vimos todo lo que son los bacteriostáticos, los bactericidas, que quedó bien claro, ¿no? Después, lo que vimos la clase pasada, que fue la parte de ¿qué vimos la clase pasada? Crecimiento bacteriano, la curva de crecimiento bacteriano, que eso también espero que le quede claro, es la pregunta del examen también. Que describen una curva de crecimiento bacteriano, seguro que le van a tomar. Una coloración, seguro que se la piden. En la toma de muestra, bueno, por ahí también depende de qué toma de muestra. O por ahí hablamos de, supónganse que hablamos de una vaciloscopía. ¿Usted no está en la mesa? ¿Qué? ¿Usted no está en la mesa para comer final? Sí. Sí, bueno, pero a veces hay otro profesor o a veces depende. O a veces me olvido quién soy. No, eso depende de ustedes. Creo que la mayoría, el año pasado en la primera mesa, no sé si puse como 12 días nada más. Traten de tener la primera mesa, porque es más fácil, porque tienen todo fresco. Pero bueno, depende de ustedes. Me gusta que se reciban con mis materias, pero casi siempre se van a ver con el primero. Después tenemos, bueno, la toma de muestra del crecimiento bacteriano, cuáles son los factores que intervienen en el crecimiento bacteriano y ¿qué más? Bueno, cómo es la curva de crecimiento, que la tengan bien clara, que la explicamos bien el otro día. Y lo que me está faltando y que no les terminé de hacer el teórico es del último punto, fíjense en el programa, la unidad 7, no 6. La unidad 6 sería como la última parte del programa. Porque la unidad 7, esa ya la vimos en toma de muestra. Fíjense que ahí en la unidad 7 habla de
saprófita y parásitos, infección, colonización inaparente, enfermedad infecciosa. Esta unidad, yo más que nada se la doy, pero esto es como un poco para que ustedes tengan idea de lo que están haciendo en el laboratorio y sepan dónde están parados. Porque por ahí hay cosas que pasa a veces que hay un técnico que no sabe lo que es una infección, hay técnicos que no saben lo que es un saprófito, no saben lo que es una enfermedad, y eso ustedes como técnicos lo tienen que saber clarito. Yo les voy a pasar igual el teórico que les estoy haciendo un resumen bastante completo, pero no alcanza a terminar. Ahí cuando ustedes saben lo que es la flora saprófita, lo que son los saprófitos. Algo que tenemos generalmente en el sistema. ¿Cómo? Alimentos de desecho madera. Se alimentan de... ¿Qué otros? ¿Son frecuentes en nuestro organismo? Sí. Entonces, cuando hablamos de saprófitos, hablamos de microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo. Por lo general están en toda la zona del cuerpo. Pero hay zonas que son mucho más contaminadas, se tienen más presencia de saprófitos. En realidad no son contaminantes, son pues, microorganismos que están presentes en el organismo y que no producen daño. Pero ¿cuándo no producen daño? Cuando están controlados. Cuando están controlados. ¿Cuándo están controlados? Cuando el sistema inmune está bien, no está suprimido ni nada. Exactamente. Si nosotros tenemos una persona que está inmunosuprimida, esos saprófitos que lo que hacen se convierten en patógenos. ¿Sí? Entonces, aclaremos que la flora saprófita es la presencia de gérmenes en el organismo que no producen daño, siempre y cuando la condición es esa, que el organismo se encuentre en condiciones, digamos, óptimas de su sistema de defensa esté intacto, digamos. Bueno, y también, ¿qué otra función cumplen los saprófitos? Aparte de, digamos, si están en el organismo, están por algo. Producen vitaminas y nutrientes. Exactamente. Lo que hacen los saprófitos nos ayudan por ahí a equilibrar, digamos, la flora, nos ayudan a producir, liberan algunas sustancias que son importantes para el organismo. ¿Y qué es lo que hace que el saprófito, por ejemplo, sea destruido o no pueda cumplir su función? ¿Qué factores pueden intervenir para que pase? O sea, para que el saprófito no esté presente donde tendría que estar. Que haya otra bacteria que esté atacando. Exactamente, hay una competencia entre las bacterias, digamos, las patógenas y las no patógenas. Hoy ha venido a mostrar la luz. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos saprófitos se van a destruir y no van a tener la capacidad para producir algunas sustancias o que son las sustancias que por ahí necesitamos. Por ejemplo, hay bacterias que producen vitamina K que son importantes para el organismo. En el caso esas bacterias están en el aparato digestivo. Si nosotros a la vez nos contaminamos salmonela, ¿cómo combatimos la salmonela? Con medicamentos. Con un medicamento. ¿Qué medicamento? Ay, no sé cómo se llama. No el nombre, pero sí genérico. ¿Con qué? Un antibiótico. Un antibiótico generalizamos a todo, digamos, no hablamos específicamente de un antibacteriano. Entonces, al tomar el antibiótico, ¿qué va a hacer? El antibiótico va a matar a la salmonela, va a destruir la salmonela y a la vez que va a destruir. La flora. ¿Qué cosa? La Si flora. le damos el antibiótico al paciente, ¿qué va a pasar con la salmonela? ¿Le muere? La va a eliminar. ¿Y con los saprófitos? También. También. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reponer esa flora destruida para que cumpla su función. O sea, es necesaria la presencia de la saprófita en el organismo, ¿no? Sí. Sí. Por lo general, la mayoría son necesarias. Algunas que no, pero la mayoría son necesarias. ¿Y dónde podemos encontrar saprófitas? En el suelo vaginal. En el suelo vaginal. ¿Y en dónde más? En el letral también. En el letral. ¿Dónde más? Intestinos. En los intestinos. En la boca. O sea, En la todo boca, el ¿no?
en todos los conductos que tengan, de todas las superficies que tengan contacto con el ambiente. Pueden ser que son las saprófitas, pueden estar en el ambiente y yo ya puedo contraerla justamente acá, están sentados, puedo contraer desde la saprófita o también dependiendo de saprófita. Estamos todos en la misma condición. Entonces, va a depender, digamos, de qué, en qué medio estén, de qué condiciones estén, para que sigan permaneciendo en el lugar o no. Si le damos un medicamento, obviamente vamos a eliminarlas. Y también a veces la alimentación tiene mucho que ver. Depende de qué tipo de alimentación se consuma, va a ser, digamos, favorable o no, porque necesitan de algunos nutrientes o alguna. Y bueno, el tema de la presencia de la saprófita va a depender obviamente de qué zona. Hay zonas como por ejemplo la boca, la zona genital sobre todo, o la zona, por ahí la zona anal, que es zona muy contaminada por saprófita y también puede ser patógeno. Entonces, si tenemos por ejemplo la zona del recto, que es la zona perianal, que está contaminada, puede tener contaminantes como la Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli, ¿qué va a hacer? En el caso de la mujer puede llegar a producir una infección en la mujer, una ictus. Bueno, los que están preparando ictus ya estarán viendo eso. Entonces, cuando la Escherichia coli ingresa al tracto vaginal, va a hacer su recorrido, va a producir la infección. En el caso del hombre no va a haber, es menos probable que el hombre se contagie de la Escherichia coli por la misma, que se autocontagie, mejor dicho, porque la presencia de la Escherichia coli en la zona anal no es patógena, pero cuando ingresó a la zona vaginal o la zona uretral, ahí sí ya se convierte en patógeno. O sea, también las saprófitas pueden convertirse a su vez en patógenas, va a depender también de cómo sea el medio en el que estén. Y eso es lo que decía ahí, ¿cómo es tu nombre? Agustina. Lo que decía es el equilibrio entre los... ¿Qué? Agustina. ¿Sí? Bueno, el equilibrio es entre la bacterias patógenas y las saprófitas. Y las saprófitas deben ser como la buena entre todos. Los lactobacilos también son buenos. ¿Cómo? Lactobacilos también los lactobacilos están presentes más que nada en la flora vaginal y tiene que ver mucho también con el pH. El pH de flujo va a determinar cuál es la presencia o también la ausencia de esa bacteria. Otro de los factores, digamos, sería también el pH. La presencia de oxígeno, porque hay también bacterias que son anaerobias. ¿Sí? Las bacterias anaerobias que por ahí están en la zona un caso clínico, por ejemplo, de un paciente que tenía un perno en el incisivo, en el canino, y ese canino se fracturó. En realidad no se fracturó, se realizó una fisura. Chicos, están en otra vez. Se realizó una fisura. El odontólogo no alcanzó, con la placa normal, no alcanzó a descubrir qué es lo que pasaba, pero su paciente ya tenía hematizado, tenía secreción de pus, tenía un acceso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí se produjo una infección bacteriana por las saprófitas que están en la boca, que era normal. Al haber encontrado una fisura, esa fisura fue suficiente para que las bacterias se metan en esos huequitos y empiecen a proliferar. Y aparte, el perno es una pieza extra, y esas piezas extra, por ejemplo, las prótesis de cadera, las prótesis que van, ese material metálico que va incorporado al organismo, a veces son también factores o lugares donde las bacterias crecen. Se producen infecciones graves e incluso llegan a veces a ser tan mortales, a producir septicemia, que es lo que es la septicemia, la presencia de las bacterias en la sangre. Cuando te sacan las muelas también hay que tener cuidado, porque si se te llega a salir el coágulo, que el huequito te entra comida y se empiezan a producir las bacterias ahí, te puede llegar a ser una infección en el hueso también. Exactamente. Bueno, eso es lo que pasó con este paciente. La contaminación hizo que digamos, que llegue hasta el hueso, y ese hueso también, digamos, la bacteria, aparte, tiene como preferencia por el hueso, y la destrucción es rapidísima.
Es muy rápida la infección, en menos de 2 semanas podemos tener un problema que incluso cuando la infección es ¿Cómo por... se llama la infección del hueso? ¿Cómo? La infección en el hueso. Tiene un nombre, ¿no? Sí, no me acuerdo. Algo que se conoce. Esa infección que lo que hace, bueno, es justamente que es como que disuelve el hueso y cuando algunos pacientes que le agarran el maxilar inferior, ese maxilar llega a romperse. Se llega a romper y implica una cirugía y una prótesis porque el maxilar te parece que es un hueso bastante finito. Entonces cuando llega acá, lo que produce justamente es, y en el maxilar superior, lo que puede llegar a hacer es producir hasta una sinusitis. O la sinusitis puede llevar a la infección de la raíz, como pasa en el caso. Entonces cuando se produce porque la sinusitis, que es lo que es la infección, nosotros tenemos en la parte de los senos, o sea, tenemos los senos frontales y los maxilares. Los senos son huequitos. ¿Vieron eso de la anatomía o no? ¿Cómo es que el aire circula? Ingresa por la nariz, va hacia las cavidades esas, y ahí es donde se calienta el aire y de ahí pasa recién a los pulmones. No es que el aire pasa directamente de nariz al pulmón, justamente porque una va filtrándose, va adquiriendo una temperatura parecida a la del pulmón y el pulmón llega, digamos, con la temperatura óptima para poder producir la respiración. Porque si llega frío el aire no sirve, si llega muy caliente tampoco. Entonces, cuando hay una retención por ahí o ingresan las bacterias estas que son saprófitas, también otro ejemplo, a los senos va a producir una sinusitis. La sinusitis es simplemente una inflamación de las cavidades que tenemos en los maxilares. Acá en la parte de frente tenemos un hueco, que sería el seno frontal. Y acá en la parte de los cachetes, acá adelante, tenemos otros senos, que también tenemos senos maxilares, y ahí es donde se puede producir la infección. De hecho, más de uno le ha dado una sinusitis alguna vez, que es un dolor de cabeza intenso. Bueno, a veces es porque se inflama la mucosa del interior, o sea, de esa cavidad, y esa inflamación hace que no circule el aire y tampoco circula el fluido. Entonces eso va a hacer que ese líquido ahí adentro prácticamente se pudre. Aparte tiene un olor bastante feo la sinusitis bacteriana sobre todo. Entonces creo que no es tan complicado el tema de los saprófitos, por lo menos Agustina la tiene clara, así que supongo que ustedes también. ¿Dónde encontramos, acuérdense, dónde lo encontramos a los saprófitos? En cualquier parte del organismo, en la piel, en la boca, hasta en los ojos. En los ojos por ahí es la zona un poco más limpia, pero porque tenemos el lagrimal, y el lagrimal constantemente está lubricando, entonces está eliminando esa bacteria, lo que no implica que no vaya a haber una infección alguna vez, pero por lo general es, digamos, las menos. Y después los órganos, obviamente los órganos tienen que ser estériles, los órganos nunca tienen que tener presencia de bacterias de ningún tipo, salvo en la parte digestiva, pero están por dentro del intestino, digamos. Cuando se sale como si fuera un suelo acá, no es un suelo, un tipo de suelo, puede ser por una bacteria. Porque por más que te ponga gotita así ahí, ¿qué puede ser una bacteria? Es una bacteria, justamente, ¿cuál es la bacteria que produce esto? Que a veces produce ¿vieron los granitos del acné? Los granitos del acné tienen una secreción que es pus. Y hay muchos adolescentes, sobre todo, que se lo revientan. Y al reventárselo, ¿qué es lo que hacen? Llevan todas las bacterias a la mano y las manos llevan al resto del cuerpo. Le dicen, no, que reventé el granito. Es justamente porque se contamina y se lo pasa a otra parte del cuerpo, o se lo puede pasar a otra persona. ¿Y eso se cura con una crema? Con un antibiótico. Puede ser crema o botas también. ¿Por qué no son botas? Porque como está debajo detrás del párpado. Está como ahí arribita, digamos. Como un quitecito que se hace, en realidad es un granito de nada más que espuma concentrada. Y es justamente el estafilococo que produce la infección. Son, digamos, bacterias que producen este tipo de infección. Que también, como les digo, son saprófitas, y ese incluso es uno de las bacterias
que más de la mitad, el 50% de las personas, acá más de la mitad la tienen, y lo la tenemos, y es asintomático. Y eso lo transmite más que nada, por ejemplo, por cosas dulces. Creo que la salmonela es muy afín a lo derivado del huevo. En el caso del Staphylococcus aureus, es, digamos, más por las cosas dulces, las cremas, los helados, todo eso se contagian y ahí produce la infección. Pero pueden estar tranquilamente, pero va a depender, digamos, del organismo y quién se agarra esa bacteria para que sea o no patógeno. Bueno, también teníamos el tema de que no tengo un programa a mano. Bueno, tenemos las enfermedades infecciosas, que ya saben qué es lo que son. Son todas aquellas enfermedades que fueron producidas por algún germen, porque las enfermedades pueden ser, yo que al comienzo de año le había pedido, ¿no?, que estudien o que busquen la definición de enfermedad, de salud. Nunca se la pedí, nunca me la dijeron. ¿Qué más? Enfermedad y salud. Bueno, eso búsquenla, o si la tienen, refresquenla. Es importante que sepan bien la definición de salud y de enfermedad. Después habla de los patógenos verdaderos y los oportunistas, que tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar recién. Los oportunistas van a ser aquellos que están presentes, pero ante cualquier debilidad, ante cualquier falla del sistema inmune, van a convertirse en patógenos. El patógeno es que sí o sí va a producir una enfermedad. Y el oportunista va a ser el que está, la palabra le dice, que aprovecha la oportunidad para enfermarse y que el organismo no se rompe, digamos, ese equilibrio entre lo bueno y lo malo. Después tenemos las bacterias intra y extracelulares, que bueno, creo que ya la palabra se lo dice. Por lo general las bacterias, más que nada lo que buscan en la estructura celular son los virus. Las bacterias, como son células independientes, digamos, son organismos independientes, no necesitan tanto de vivir dentro de la célula, pero algunas sí, por ejemplo la del paludismo, una bacteria intracelular. El gonococo también, que la verdad todavía de la gonorrea, es un diplococo que por lo general está dentro de la bacteria, que digamos su lugar, buscan su lugar más cómodo para vivir. Entonces, está claro lo que es una bacteria extracelular, o sea, la palabra lo dice, son bacterias que se desarrollan por afuera de la célula, y las intracelulares son las que están por ahí, o sea, que lo que buscan es introducirse en algún tipo de célula, porque son los glóbulos rojos. Entonces, cuando se introducen ahí para vivir, viven un tiempo, después salen, y al salir, como también vieron el virus, ya cómo es la infección, ¿cierto? Vieron que hay dos tipos de virus lítico y ¿cómo se llama el otro? No vimos cómo se introduce en la célula. Y bueno, ahí cuando los virus ingresan, al salir pueden producir ruptura o sea, destruyen la célula en la que se reprodujeron, o salen sin producir ningún tipo de lesión. Entonces, en este caso las bacterias hacen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la bacteria intracelular y el virus? Porque los dos son intracelulares, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Que el virus es dependiente. El virus es dependiente. ¿Qué más? ¿De qué forma es dependiente? Porque no tiene su propio metabolismo. No tiene su propio metabolismo. ¿Cómo entonces se produce? ¿Qué es lo que hace el virus para poder reproducirse? Utiliza La célula. ¿Sí? ¿Cómo se replica? Utilizando La los organismos de la célula. Hay distintos tipos de virus, pero por general lo que hace el virus se incorpora al ADN o al ARN de la célula y se reproduce con ese ARN. Entonces, una vez que ya se reproduce, se separa del ADN o del ARN que se incorporó, pues ya replicado, y ahí va a salir de la célula. Bueno, como decía, puedes romper la célula o puede salir sin producir ningún tipo de lesión en la célula. La diferencia de la bacteria es que la bacteria no necesita, tiene un ARN propio o un ADN propio, no necesita incorporarse al núcleo de la célula para poder reproducirse, ¿se entiende?
O sea, la bacteria puede reproducirse dentro de la célula o puede simplemente permanecer y después salir y reproducirse afuera. Va a depender de qué tipo de bacteria sea. Pero esa es la diferencia entre el virus y bacteria intracelular, ¿no? También una pregunta siempre del examen, porque acuérdense que la bacteria no necesita la maquinaria genética de la célula, en cambio el virus sí. El virus sí o sí necesita incorporarse para reproducirse y bueno, así es. Después tenemos, bueno, las toxinas, que también son, ustedes saben que las toxinas son desechos de las bacterias. ¿Qué es lo que hacen las bacterias? Se nutren y también excretan. Entonces, al excretar los desechos, por ahí esas sustancias son las tóxicas, que en realidad hay bacterias que no producen daño por sí mismas, sino el daño lo produce alguna sustancia, que es por ejemplo, el botulismo, que la bacteria que produce el botulismo es, ¿escucharon hablar del botulismo, no? ¿No? ¿Y la bacteria que está en el plata? Claro, es la con cebolla, claro, sí, con cebolla es un factor que puede predisponer, pero en realidad se produce, es una bacteria anaerobia, a diferencia de la mayoría de las bacterias que contaminan alimentos, que son aerobias, estas son anaerobias, y se llama Clostridium botulinum, la bacteria. Y esa bacteria por sí misma no produce daño, pero sí libera la sustancia, que es justamente una sustancia neurotóxica. ¿Qué significa esto? Que ataca las neuronas. Y además, los síntomas que produce el botulismo es muy parecido a un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, una ACV. Lo que hace es justamente dañar la célula del sistema nervioso y de esa forma la persona que se contagia, digamos, o que se enferma con esta toxina, termina teniendo los síntomas de una ACV. Eso hubo un caso el año pasado, el año pasado, había dos chicos que se habían ido a pescar y ustedes vieron que la comida del pescador es típica, el atún o la sardina con tomate, arroz, salsa que se hace. Los chicos llegaron a pescar y bueno, después comieron la ensalada esa. Uno se empezó a sentir mal y entonces, eran dos por suerte, cuando se sintió mal, el que estaba bien, digamos, lo cargó al amigo y se lo llevó al hospital. Y cuando llegaron al hospital ya empezó a sentirse mal el que estaba bien, digamos. Y eso fue en menos de 12 horas. Los chicos habían demorado un tiempo y eso, justamente los síntomas son esos. Y si supónganse que le hubiese dado la enfermedad, o sea, se hubiesen empezado a manifestar los síntomas ahí en el lugar ese, quizás que condujo, no iba a poder salir, y se iban también muriendo los dos, porque iban a estar asistidos, el pescado se va por ahí, se quedan los rincones solos ahí pescando, y en este caso cuando fue digamos una noticia de los diarios, que salían los diarios, eso fue una contaminación, justamente la lata, el atún que habían consumido contenía el Clostridium. Entonces, que quede claro que no siempre las bacterias son las nocivas, sino a veces son los desechos de las bacterias que se llaman Toxinas. ¿cómo se llama? Toxinas. No, los desechos de la bacteria que pueden toxinas. Lo que más tenemos acá. Bueno, después tienen todos los procesos que no sé si lo habrán visto en inmuno también, cómo una bacteria tiene la capacidad para colonizar, para penetrar, para multiplicarse, para dividir. ¿Eso no lo vieron en inmuno? Depende de qué bacteria. ¿Qué? Pero vimos cómo él puede contagiar y son más o menos los pasos. Yo por ahí como que lo vi al título, no digo, bueno, seguramente lo vieron ahí en inmuno. Claro, cómo la bacteria se adhiere a una molécula en la célula, cómo ingresa, cómo se produce el daño y cómo después sale y cómo produce la enfermedad. O sea, la bacteria puede estar presente sin hacer daño ante cualquier situación, porque yo puedo contagiar salmonela. Quizá, bueno, como un sanguchito y no sabes. Quizá de todos nosotros no se enferma nadie, me enfermo yo solo. Va a depender obviamente de qué, de mi organismo. ¿Y de qué más va a depender? ¿De su sistema inmune? ¿De su sistema inmune? el sistema inmune? ¿De qué más?
Es lo mismo de que los anticuerpos. de los anticuerpos que yo tenga, puede ser, es como secundario, ya sería, digamos, algo que... Por general no tenemos anticuerpos antisalmonela. Si tuviéramos vacunados, si tuviera una vacuna, sí, pero no tenemos vacuna, entonces no contamos. La cantidad de bacterias que yo ingiera, también porque hay esta parte que habla ahí de la patogenicidad. La patogenicidad y la virulencia tienen que ver. O sea, una bacteria, por ejemplo, es patogénica, o sea, es porque es capaz de producir una enfermedad. Y la virulencia, que lo que es la capacidad que tiene esa bacteria para producir esa enfermedad. ¿Se entiende? O sea, todas son capaces de enfermar, pero una es más fuerte que la otra. Y mientras más fuerte sea, va a ser más virulenta. Y también, obviamente, sería como más destructiva. Y esa enfermedad, obviamente, va a ser mucho más complicada, va a ser mucho más grave que la enfermedad, digamos, que produce otro tipo de bacteria menos dañina, digamos. No sé qué más hay acá. Bueno, creo que igual de todos modos voy a hacer el resumen, se lo voy a pasar. Es cierto el tema de la penetración, de eso te lo tiene que tener bien explicado en inmuno. Y si no, bueno, igual lo vemos la próxima. Chicos, la clase próxima ya comenzamos con la exposición. Sí. Así que yo lo que sugiero es que empecemos con la enfermedad de la boca. Chicos, empezamos por la enfermedad de la boca, después vamos por el tracto respiratorio, todo lo que es la enfermedad respiratoria, después pasamos a la digestiva, de ahí pasamos a las enfermedades genitales, o no sé cómo la dividieron ahí, y después, no sé, algunos prepararon alguna enfermedad de la piel, esas cosas, terminamos con eso. Sí, así que bueno, ¿cómo van con eso? ¿Nadie me consultó nada? No, parece que están todos ahí. Mañana ya empezamos. ¿Qué? Mañana comienza. Hoy tenemos que marchar. Mañana bien. ¿Todos firmaron la sentencia? ¿Han todos firmado? Permiso, profe, gracias.